Saludo a todas las personas que nos sintonizan. En este tercer viernes, como es habitual ya, tenemos una entrevista con un emprendedor, con una marca hispana, para conocer parte de cómo han llegado donde están, quiénes son. Y en el día de hoy tenemos la gran oportunidad de tener a Marco Flores de Pura Cultura. Ellos son una compañía de ropa y hacen bandanas, pañuelos, pero ellos tienen un toque algo místico. Ellos utilizan la cultura tradicional nativoamericana o de los originarios americanos para representar en sus productos. Tenemos a Marcos, le damos una calurosa bienvenida y voy a romper con una pregunta, Marcos, sencilla para que tengamos el conversatorio, un conversatorio ameno. ¿Quién es Marcos Flores o quiénes son Pura Cultura? Muy bien, pues gracias, Fermín. Pura Cultura es un negocio de familia. El fundador es mi hermano mayor, Mario, junto con su esposa, Azucena, y también nuestra prima, Viviana. Yo soy el más reciente que se ha unido a la compañía, em, comenzando a principios de este año. Pero en realidad Pura Cultura ya existe por más o menos 10 años, pero en realidad fue creciendo por etapas y como le digo, fue principalmente mi hermano que fue el fundador. ¿Por qué Pura Cultura? ¿Por qué el nombre? Pues porque en realidad la idea es que toda la mercancía se iba a enfocar en pura cultura, es decir, la cultura, principalmente la cultura indígena de, de México, iba a ser lo que iba a representar esta marca. Y tiene dos significados pura cultura, ¿no? O sea, que pura es solamente cultura, pero pura en referencia también a pure, es decir, como es lo original o lo verdadero. Entonces ahí tiene dos significados esa palabra de pura. Y claro, también ayuda que pura cultura tiene, como se dice, rima un poco. Sí. Y eso siempre ayuda un poco para que sea un poco más fácil de recordar o que se le quede a alguien en la mente el nombre. ¿Qué productos actualmente ustedes tienen? ¿Qué ustedes ofrecen? Pues en realidad principalmente ofrecemos ropa y máscaras ahorita. Tenemos playeras, tenemos máscaras. Cualquier persona que guste puede ir a puracultura.net. Sí, pura cultura, toda una palabra, .net, y ahí puede ver todos nuestros productos. Pero sí, principalmente es eso, pero también poco a poco estamos agregando más productos en nuestro website. Entonces, ahora también ya tenemos pulseras, aretes, collares, ah, carteras, estatuas. Poco a poco estamos subiendo más productos al website. Es que lo que pasa es que cuando comenzó el negocio no era online, era en persona. Se vendían los productos principalmente en eventos, como en ferias, en festivales. También por 2 años más o menos hubo una tienda, un local, o sea que ahí junto a un restaurante y otros lugares, la gente podía ir en persona y comprar también. Entonces hacíamos eventos y también ahí en persona en la tienda. Pero cuando COVID comenzó, se tuvo que cerrar esa tienda porque como la gente ya no iba a poder ir y pues claro, la renta y todo eso del local se tuvo que cerrar y nos transferimos a este lugar que es más como
como más como industrial la área. Entonces aquí imprimimos camisas. Ahorita puedo conseguir algunas quizás, pero para enseñarle los diseños. Pero nosotros imprimimos las máscaras y las camisas y tuvimos que hacer un cambio de persona a online y por internet. Entonces mi hermano por eso también me llamó y me dijo, quisieras involucrarte más con la compañía porque tú sabes más de todo de online. Y yo dije, sí, pues claro, para ayudar al hermano y también me servía que yo iba practicando más esa arte de mercadotecnia, creo que es la palabra Ajá. de digital marketing. Ya. em, ¿Y, sí. y de dónde vienen los diseños de ustedes? ¿Son originales de ustedes? ¿Ustedes los hacen? Explícame un poquito de eso. Sí, los diseños que nosotros hacemos son hechos principalmente por mi hermano Mario, también por un amigo de él que ha trabajado con nosotros en tiempos que se llama Wista. Pero mi hermano siempre lo dirige como, ok, esta es mi idea y quizás dibuja el sketch y se lo da a él para que lo termine. A veces mi hermano los termina, pero a veces hace eso porque como él está muy ocupado. Y también en dos ocasiones yo también he hecho un diseño porque en realidad tanto mi hermano como yo tenemos un poco de estudio en arte en la escuela y entonces cuando yo entré a la compañía dije: "Oye, yo también quiero meter un diseño", pero sí, principalmente son diseños de mi hermano Mario. Y una cuestión que me llama a la atención y me gustaría que me hable un poco. Eh, yo veo que usted tiene una campaña muy, muy agresiva en Internet y yo no soy nativoamericano, no soy originario eh, 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 racialmente del continente, pero desde que lo vi me identifiqué y pura cultura, el concepto como ustedes lo utilizan, a mí me impresionó y me llamó la atención mucho. ¿Cómo ustedes pudieron arribar a ese contenido tan, eh, yo diría, pegajoso? Porque tienen un mensaje donde tuvieron la capacidad de mezclar la parte de la cultura de nativoamericano originario con promoción y arte. ¿Cómo ustedes pudieron llegar a esa mezcla tan interesante? Pues honestamente no fue muy planeada, o sea, fue que se dio el momento porque como le digo, cuando pasó lo de COVID, eh, tuvimos como, se puede decir como presión para decir, bueno, tenemos que pensar cómo podemos alcanzar a más gente, o sea, a encontrar clientes porque pues ya no podemos ir a festivales o ferias así. Y entonces fue que tuvimos la idea de máscaras porque en ese momento apenas estaba comenzando la demanda de máscaras y mucha gente no las estaba produciendo. Entonces dijimos, pues es bueno dar al público algo que es útil y es necesitado, pero también si se puede hacer algo que quizás para algunas personas iba a ser algo un poco difícil de acostumbrarse a usar una máscara, eh, si las máscaras tuvieran algún diseño que les gusta, entonces ya es menos difícil ponerse una máscara, ¿no? Porque si te da placer visualmente, dices, ah, pues no, no está tan mal ponerse una máscara. También ahorita se me vino a la mente, tengo aquí nuestra página abierta. Podría compartir mi screen por 30 segundos nomás para que Sí, la gente seguro. tenga, Déjame, te hice co-host, yo creo que ya tú puedes compartirlo. bueno, voy a compartir mi screen aquí y sí, aquí ya creo que ya ahora ya pueden ver el website, ¿verdad? Sí, se ve. Sí, exacto. So, esto es a lo que más o menos nos referimos, estos nuestras Wow. como esculturas, porque como fue Día de los Muertos, esto es una de nuestras máscaras. Esa es la favorita mía, te debo confesar, me encanta.
Oh, sí, sí, a mucha gente les encanta estos. También tenemos en este estilo, acá vamos a sacar una aquí de Frida Kahlo, vestida en estilo como indígena. Este es uno de nuestros diseños originales, aunque ella en sí nunca, no se puso así esa pintura, pero en sus escrituras muchas veces expresó que ella le tenía mucho afecto a las culturas indígenas. Entonces, nosotros creamos esta imagen para que pues la gente pudiera expresar esa idea, ¿no? Que Frida Kahlo tenía mucha pasión. Y también tenemos esta de Frida Kahlo aquí, también la misma idea, con pintura similar a Día de los Muertos. Aquí es otra, esta es una máscara muy popular, también es una de frase que ella usaba, viva la vida, con flores y eso. Y sí, entonces, como pueden ver, todos los diseños son relacionados a algo cultural, como aquí está una calavera de Huichol, así como en Día de los Muertos. Aquí es una homenaje a Quetzalcóatl, que es el dios, uno de los dioses principales de varias culturas en México, como los maya, los aztecas, que también se llaman mexicas, y otros grupos. Es interesante ver cómo ustedes pudieron combinar esta parte de la cultura con la venta. Y me llama mucho la atención porque a mí en sentido personal me gusta ver esta interacción porque también ayuda a las comunidades a sentir orgullo de lo que son, porque caramba, uno es lo que es, independientemente de todo. Eh, yo tengo entendido que parte de los recursos de ustedes que se generan van a comunidades nativoamericanas. ¿Me puede hablar un poco el por qué, cómo lo hacen y por qué, o sea, por qué este compromiso con la parte de los nativoamericanos? Sí, claro. Bueno, en una forma de que hacemos eso es que simplemente algunos de nuestros productos son importados. Entonces, le voy a enseñar otra vez un producto ahorita, lo voy a encontrar. Entonces, por ejemplo, estas esculturas, le voy a compartir mi screen una vez más Sí, seguro. se me hace la expresión ya, una imagen vale 1000 palabras, ¿no? Ujú. Eh, Entonces, por ejemplo, todos esos productos, nosotros también los vendemos como estas calaveras, como esta estatua. Como puede ver, muchos ya se vendieron, pero algunas cosas como es pottery o estatuas se están vendiendo rápido, como puede ver, porque no tiene mucho que subimos esas aquí como una cara maya, eh, más estatuas maya. Y como le digo, entonces a comprar de nosotros, nosotros podemos comprarle más a gente que hace esto todo a mano ahí en México. Y entonces esos artistas se ayudan. So, esa es una de las formas que se ha ayudado, por ejemplo, esta estatua aquí. Ok, o sea que toda esta artesanía que nosotros vemos es hecho por pueblos originarios. Esto no es hecho en otro sitio No, a escala masiva. Ustedes van a comunidades donde viven las comunidades autóctonas en México, los originarios, los pueblos originarios. Ustedes van allá y le compran a ellos. sí, exacto. Entonces, sí, son gente que lo hace a mano, que muchas veces es gente que ya es una tradición de ellos que hacen este tipo de arte y se lo compramos. Entonces ayuda a que ellos sigan pues practicando su arte y su profesión. Otra forma que ayuda cuando la gente pues apoya a la compañía es que directamente también les damos donaciones a organizaciones que ayudan diferentes causas públicas. Entonces, por ejemplo, voy a ir aquí a nuestra página de About Us. Aquí
puede ver a mi hermano Mario, aunque no pudo que estar aquí en persona, pero aquí está. Y su esposa Azucena. Aquí estoy yo, ese soy yo, obviamente, con nuestra mamá. Aquí está también mi hermano. Y esto es el tipo de evento donde primero se comenzó a vender, como le digo, eran como ferias, festivales, a veces eran danzas, danzas aztecas, así como puede ver aquí esta gente. Y esta organización es una de las organizaciones que es más como una, se puede decir, organización formal, que se llama Project Amigo, y que es un proyecto ahí en México que ayuda a estudiantes, eh, pues en México, que a veces no tienen los mismos recursos que otros estudiantes. Entonces, por ejemplo, aquí estos estudiantes recibieron becas para seguir estudiando porque no, a lo mejor ahorita nuestro audience no sabe, pero, o nuestro público no sabe, pero en México, en varios lugares, la escuela no es gratis. Entonces, si quieres continuar a ciertos años, como bueno, es gratis hasta el año 6, pero si quieres estudiar grado 7, 8, tienes que pagar por no solo por materiales, pero por recibir Por instrucción. asistir. Ajá, por asistir. Entonces, esa es una de las cosas que hacen, es que pues con esas donaciones cubren ese cobro, o también los llevan a estudiantes a excursiones aquí como en este lugar, que ok, vamos a un viaje a la playa, porque mucha gente quizás que está acostumbrada a vivir aquí en Estados Unidos no piensa que cosas simples como un viaje para ir a la playa en otras culturas, en otros países y en otras regiones, no es algo normal, no es algo diario, o sea, es algún privilegio para ellos. Entonces, más y más organizaciones así están tratando de, pues, darle esos tipos de experiencias para que, pues, mejoren la calidad de vida. Una pregunta, tú acabas de hablar de que vendían muchas máscaras y eso. Sabemos ya que hay varias vacunas para el COVID y que en un futuro no muy lejano las máscaras no van a ser necesariamente un negocio como lo son ahora. Eh, ¿Qué transición piensan dar ustedes en ese sentido? ¿Cómo ustedes van a suplir la pérdida de ingresos por venta de máscaras? ¿Ustedes han pensado algo sobre eso? Sí, claro, son cosas que cualquier compañía, cualquier negocio tiene que pensar. O sea, claro, tenemos un aspecto de nosotros que es cultural, que es como de casi como un servicio, ¿no? Que tratamos de apoyar, pero también siempre hay cuestiones de cualquier negocio, como, bueno, ¿cómo vamos a seguir con las ventas? ¿Qué es la forma más eficiente? ¿Deberíamos de seguir produciendo nosotros mismos el producto o mandar que sea producido en otro lugar que quizás es más, tiene capacidad más alta? O sea, y en cuestión de las ventas, claro, tenemos que tener un plan para poco a poco ir haciendo una transición a otros productos. Entonces, por eso ya ahorita, aunque las máscaras es lo que hay más demanda, pero ya estamos introduciendo em, a otros productos. No sé en qué tanto detalle sea interesante para el público, viendo que pueda hablar sobre eso, pero por ejemplo, en la mercadotecnia, para hacer eso quizás se puede ofrecer, por ejemplo, una máscara gratis, pero tienes que comprar una camisa o una bolsa, una estatua, algo. Así la persona dice, bueno, esto es lo que quizás es lo primero que me interesó, pero a ver, bueno, voy a recibir esto, lo que más me interesa gratis. Sí, primero eh, compro otra cosa, entonces eso va a darle motivación a la gente que comienza a comprar otro tipo de producto que ofrecemos. Y si le va gustando y otra gente va viendo que le está gustando,
Entonces eso se puede ir pues agarrando más como publicidad o más, más compras. Porque, por ejemplo, una cosa que pasa es que cuando a la gente le gusta algo, en esta época de social media y de Instagram y todo eso, la gente comienza a compartirlo como, oh, miren mi nueva máscara, se toman un selfie, una foto, ¿no? Y, y lo comparten en su página. Entonces eso nosotros también lo tomamos y lo compartimos en nuestra página y así va creciendo, se va compartiendo esa idea. Una pregunta, con un mensaje tan pegajoso que ustedes tienen y tan bueno el eslogan, el concepto, ¿alguno de los clientes se ha acercado a usted y le ha dicho, óyeme, yo ahora me siento más identificado con lo que soy como originario nativo americano después de ver el producto de ustedes? ¿Ustedes han tenido alguna experiencia en que el cliente no solamente te hable del producto, sino de la conexión emocional producto de lo que ustedes envuelven? Sí, claro, claro. Esa es una de las cosas que nos da más gusto de todo esto. Voy a compartir mi pantalla un momento otra vez para enseñarle porque en realidad, en realidad recibimos muchos mensajes así. Entonces aquí va mi screen una vez más. Para enseñarles el público. Sí puede ver aquí No. en estas imágenes de Instagram. Sí, sí. Sí, entonces, por ejemplo, aquí este sería un cliente que compró nuestra máscara de Huichol y aquí está con su sticker que votó y también nos mandó un mensaje que, hey, miren, estoy representando la cultura. O por ejemplo, aquí esta persona, esta es una de nuestras imágenes que creamos y la puso en su moto, Wow. porque él es alguien que corre carreras. Déjeme ver si tiene una imagen más, no sé si ahí lo enseña en más detalle. No, no salió, pero bueno, quizás se sale la imagen. Esa es la imagen de similar como a esta aquí, como puede ver. eh, Así, pero en forma de sticker que fue que lo puse en la moto. Ajá. Pero sí, por ejemplo, aquí es otra persona, ¿no? Que puso nuestro producto aquí en Instagram compartiéndolo. Em, Otra persona aquí, esa es una de nuestras backpacks, de nuestras tote bags que está usando en su hike. Entonces, sí, aquí está más cerca esa imagen de la moto, que ahí está el sticker. Eh, entonces, sí, o sea, mucha gente le da, aquí otra vez, cuando la gente estuvo votando fue algo que compartieron mucho, como hoy fui a votar y a la misma vez estuve expresando la cultura, ese es también uno del calendario azteca. Otra persona aquí que nos puso estaba en Regalia otra vez, esa persona de la moto le da mucho gusto compartir, porque como pues esa es como su pasión. Aquí es alguien que es como Padre. de hip hop Ya. también que nos compartió, porque a veces aunque no salga nuestro producto, pero como la gente sabe que nosotros, o sea, pues apoyamos a gente que está como promoviendo la cultura latina, principalmente la cultura mexicana o la cultura Nativo azteca. americana, per se, sí. Sí, exacto. O sea, aquí está otra persona con las máscaras. Quiero ver si sale una de las fotos que nos mandó. Fue toda una familia que, aquí está una de nuestras camisas. Sí, fue toda una familia que tenía la misma camisa y yo sentí que eso era una de las mejores imágenes que hemos sacado aquí, una de la Viva la Vida. Otra persona, este es un boxeador que sacó nuestra máscara. Y bueno, voy a parar de compartir. Pero sí, fue una larga respuesta, pero sí, la gente a cada rato nos manda esos mensajes. Ahora que yo estoy pensando en eso que mandan, ¿tú piensas que en cierta manera el concepto de usar esto nativo
se asemeje en cierta manera a lo de Harley Davidson. Tú sabes que hay mucha gente que hasta se tatúa el nombre de lo que es una compañía de motocicleta por lo que representa para ellos como cultura. ¿Tú o ustedes ambicionan convertir el movimiento de pura cultura o pure cultura eh, que se convierta en algo así como lo es Harley Davidson para ciertos sectores de la sociedad estadounidense? Pues quizás no exactamente así como Harley Davidson, pero porque en realidad, o sea, ya existe esa cultura de indígena, azteca, Cierto. o sea, no solamente ha existido por miles de años, pero ya ha existido aquí dentro de Estados Unidos o dentro de Norteamérica. Siempre ha habido cierta gente que les llama mucho atención eso de la cultura indígena o nativoamericana, pero nosotros simplemente estamos ayudando a promover eso, que ya existe, a que se expanda todavía más, porque en realidad mucha gente todavía aún no lo conoce, se puede decir que, o sea, quizás ha escuchado por medio de una clase como, oh, sí, en tiempos antepasados existían esas civilizaciones o esas culturas, pero mucha gente no conecta esa idea como, oh, pero eso puede ser en tiempos de hoy en día, y además hasta ellos mismos son de esa descendencia, de esa cultura. Entonces, nosotros nomás queremos prender ese foco, como decir como, bueno, pues yo en realidad yo soy azteca o yo soy maya o yo soy, aunque fueran como de culturas más de aquí, como oh, yo soy navajo o yo soy Crow o yo soy Apache, lo que sea. Para nosotros eso nos gustaría mucho y claro, si específicamente la gente le llama la atención pura cultura, o sea, el brand, entonces, claro, es bienvenido. Algo que me gusta mucho de ustedes, yo lo sigo mucho, o sea, yo disfruto ver las cosas de ustedes, y es algo que ustedes mencionan, a familia run business. ¿Cómo es? A familia. Ustedes usan una expresión para decir que es un negocio familiar, como Sí, a familia business run. No recuerdo exactamente cuál es. ¿Tú recuerdas cuál es la expresión? sí, 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 lo tienes correcto, es a familia run business, así le pusimos en muchos de nuestros anuncios, así le pusimos. Es una de las cuestiones que se vuelve pegajoso porque tienes el inglés, que es el idioma que predomina en este país, pero tienes un componente de familia y de una vez te llama la atención y te hace relacionar con algo hispano. Cuando yo vi eso me pareció bastante interesante y quiero recordarle a las personas que nos están sintonizando que he estado tan envuelto con la conversación que se me ha olvidado mencionar. Muchos de los elementos que Marco nos habla de marketing, identificación de clientes y, y cómo conectar con sus clientes. Nosotros ofrecemos esos entrenamientos en el Hazelton Launchbox, en el Abington Launchbox, en el Beck Launchbox y los otros 21 Launchbox a través del estado. Marcos y su familia orgánicamente hicieron algo y tuvieron una buena estrategia que es conectar con un sentimiento fundamental de una comunidad y realzar el sentimiento fundamental de qué comunidad, la comunidad nativa americana. Y fíjense cómo las personas van tomando y comprando e invirtiendo sobre el orgullo. Mucha gente no necesita un t-shirt adicional, pero ese t-shirt que tiene algo que lo hace sentir a ellos especial, grande y les recuerda de dónde ellos vienen, eso tiene un valor. Y esa es de las cuestiones que tratamos aquí de enseñarle a las personas, que eso tiene un valor. No importa a cuál comunidad usted pertenezca, todo esto pues, se puede implementar. Dinos algo, Marco. ¿Qué tan grandes son las ventas de ustedes? ¿Cómo ustedes están en términos de crecimiento? Pues Oh, mira la familia. sí, de rapidito aquí le quería enseñar porque esta fue una foto, esta no es mi familia, fue una familia Sí, de, una familia que compró los t-shirts. sí, exacto. Entonces, porque relacionado a familia run business, no solo
nosotros, el mensaje que nosotros somos una familia que corre la compañía, pero también es como pues algo familiar para los clientes. Entonces esta es una de las fotos que más, hemos recibido varias fotos similares, pero esta es la que más, o sea, tenía una familia más grande todavía. Em, pero bueno, regresando a lo de ventas, pues no sé en qué detalle quiera, o sea, como en dólar o qué, pero No, 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 no en dólares, sino ajá, qué tanto están creciendo, qué tanto han crecido, ajá, no tanto en dólares, pero yo veo que usted tiene una promoción bastante agresiva, o sea, en términos, digamos, no sé, de cantidad de piezas, ¿qué tanto venden? ¿Cómo le está yendo a sí, ustedes con eso? sí, pues le puedo decir más o menos que nosotros ahorita como han corrido este año los números, sería suficiente para sostener, em, yo digo que 4 empleados full time. Entonces todavía es un negocio pequeño, claro, em, eh, pero sí, ha crecido bastante este año. Em, Tenemos, por ejemplo, en email list, que es gente que se ha suscrito a recibir nuestro marketing por email y 99% de ellos es porque han comprado algo. Me imagino que ya toda la gente ya está familiar que cuando van a un website y compran algo, casi siempre ese website dice, les podemos mandar Promoción. promociones. Entonces ahí tenemos 10,000 personas. En Instagram tenemos otras 10,000 personas, seguidores que nos siguen. Y en Facebook también tenemos más o menos, puedo checar, pero creo que es un poco más, creo que es como unas 12,000 personas en Facebook. Entonces, entre todas esas tres cosas serían unos 30,000 que son ya sea clientes o medios clientes, es decir, que alguien que quizás todavía no ha comprado porque nos sigue en Instagram, pero todavía no ha puesto una orden quizás. Em, sí, tenemos que, em, eso es yo pienso que el número uno challenge se puede decir, el número uno reto para nuestra compañía es de saber dónde poner nuestro enfoque, porque por ejemplo, em, ahorita casi no hay eventos como antes, así como eso de ferias, festivales, Ujú. pero claro, la idea es que tiene que regresar en algún momento, no, no sabemos si en un año, 2 años, 3 años, pero tiene que regresar. Entonces tenemos que saber, bueno, le vamos a volver a poner tiempo y recursos hacia eso o vamos a seguir casi exclusivamente online. También hay otro aspecto del negocio que como nosotros tenemos, como digo, aquí es como un lugar de industrial y en otro cuarto fabricamos las camisas y las máscaras. Entonces, otra cosa que tenemos que considerar es, vamos a seguir produciendo para otras personas porque en años pasados em, no había suficiente ventas por los eventos para sostener empleados. Entonces, una de las cosas que hacíamos es que le imprimíamos a otra gente diseños. Entonces, por ejemplo, si había una compañía de café o una compañía de deportes o algo y necesitaba camisas o sudaderas o algo, nos mandaba el trabajo y solo se lo producíamos. Em, entonces tenemos que pensar como en qué nos vamos a enfocar o vamos a tratar de hacer todo. Vamos a seguir vendiendo por internet, seguir vendiendo por eventos, seguir produciéndole a otras compañías productos. O sea, son decisiones que compañías siempre tienen que estar haciendo y comparando qué es lo más eficiente y también qué es en realidad la meta, o sea, qué queremos crear y qué es posible crear. Eh, ¿Cómo, qué piensas tú
que los ayuda a, a mantener tan conectados con los clientes? ¿Por qué tú piensas que los clientes se sienten tan identificados con ustedes, aparte del elemento cultural? ¿Ustedes están en contacto directo en las redes? ¿Cómo ustedes se manejan con ellos? O sea, ¿hay algún tipo de atención adicional que ustedes le brindan a los clientes por los cuales ellos se muestran tan, tan identificados a enseñar un símbolo cuando ustedes no están auspiciando? Porque tú sabes por lo general que un motociclista en una competencia no te usa un logo si no le están pagando. Y esta persona, por ejemplo, no le están pagando y lo está usando. ¿A qué tú atribuyes esa cercanía del cliente con ustedes? Sí, pues yo pienso que hay varios factores, pero uno de los principales, en mi opinión, es que em, el grupo latino o mexicano, más específicamente, pero pienso que también en general la gente latina no ha recibido el mismo tipo de marketing en ciertas áreas del comercio. En otras áreas sí han recibido, ¿no? Como, por ejemplo, Claramente. sí, las cadenas de comida, McDonald's o algo así, siempre está promoviendo bastante, o quizás compañías de cerveza o algo, ¿no? Pero en ciertas áreas, como por ejemplo en la ropa, específicamente que sea ropa que es diseñada por gente latina o gente mexicana para gente mexicana, no ha sido muy común. Entonces, especialmente la vibra que nosotros le ponemos, que le enfocamos más lo indígena y lo nativo, porque en realidad sí ha habido compañías como de ropa latina o de productos latinos, pero es un poco más a lo que, como por ejemplo, eh, la ropa ranchera, ¿no? De sombreros o de cosas vaqueras como botas de vaquero, o a lo mejor como la cultura lowrider, o cosas así, pues que también, claro, es parte de la cultura latina y nosotros también, o sea, pensamos, nos gusta todo eso, pero en lo específicamente indígena latino no ha habido mucho de eso. Entonces pensamos que en parte es por eso. Y también tratamos de estar muy, muy activos. O sea, no sé si gente que quizás quiera comenzar negocios también esté viendo esto, pero una de las cosas que tiene uno que hacer es también mm, responder para que los clientes sientan lo más posible que es una relación personal, o sea, que no nomás es de un lado, que ok, los clientes eh, mandan un mensaje y ahí ya acaba, o sea, mandan un mensaje y nosotros también les respondemos en Instagram porque en realidad la gente, especialmente yo pienso que en esta época de COVID, está buscando interacciones, ¿no? Está buscando como, oh, yo siento que esa persona es una amistad o quizá es un conocido, alguien que, o sea, hay una relación ahí. Entonces, entre más hagas a tus clientes sentir como que son parte, o sea, que tú los conoces, tú los aprecias, los consideras. Claro, no vas a conocer cada uno íntimamente, ¿no? Es imposible, pero lo más que puedas, entre más veas que alguien te apoya a ti, porque hay también, como se puede decir, como superfans, ¿no? O sea, hay gente que quizás te ha comprado una o dos veces, pero hay gente que te ha comprado 8 o 9 veces y siempre anda ahí comentando, o sea, son como aficionados muy fuertes y entonces a esa gente los tienes que tratar todavía más especialmente. Si hay un problema con su orden, no importa que pierdas 10, $20 en reemplazar un producto o pagar por shipping, porque por ejemplo eso pasa, a veces nosotros mandamos un encargo y aunque lo mandamos completamente bien, pero si el post office o el UPS, quien sea, más el post office, porque es lo que usamos, si pierde ese package y tu cliente dice, bueno, pues yo pagué, ¿y qué tal si es un package, que pagaron bastante, quizás pagaron 60, $80 por ese package y nosotros ya mandamos el producto, el post office lo perdió y el post office
una vez más, por cualquier persona que esté pensando de mandar por algo, vender cosas por internet, eso es algo que vas a enfrentar, que los packages se van a perder y a veces no conviene comprar aseguranza para todo, porque si en cada package van a ser unos $3, $4 de aseguranza que pagas, y si solamente 2 o 3 de cada 100 packages se van a perder, entonces ahí tienes que balancear, ¿no? Como, bueno, en realidad nos va a costar más pagar la aseguranza que simplemente reemplazar un package si es que se pierde. Pero como le digo, especialmente para los clientes, nosotros queremos, nos vale más o es de más gran valor mantener un cliente, aunque nos cueste un poco más, comparado a decir como, no, bueno, nos vamos a ahorrar $10 y no le vamos a mandar un reemplazo. Eso yo, hey, pregúntenle al post office, ya no es nuestro problema. Si hacemos eso, nos cuesta más porque perdemos al cliente. Es interesante. Cuando comentaba sobre la ropa, eh, pensé brevemente, y sí, tenemos muchos conceptos de diseñadores, pero emulando la cultura europea, no las culturas autóctonas, porque tenemos Carolina Herrera, Oscar de la Renta y muchos otros, pero estos se enfocan más en representar o vender el modelo europeo de los latinos. Esta vibra, como tú dices, que ustedes le ponen del espíritu nativoamericano, yo creo que es muy especial. Invito a las personas a que vayan a puracultura.net, todo en una frase, y verán todos los estilos que son eh, bastante interesantes. Eh, ¿Ustedes tienen cuántos años abiertos? Me dijiste 10 años, tenían vendiendo. Sí. ¿Cuáles son las proyecciones de ustedes para los siguientes 4 o 5 años? ¿Piensan incursionar en algún otro mercado en el que no están involucrados ahora o no? Sí, pues eso es algo que tenemos que planear con más detalle. Esto mm, de entrar y enfocar a las ventas por online nos tomó un poco por sorpresa, porque como le digo, en realidad resultó principalmente por COVID. Entonces eso nos forzó, pero de punto de vista de negocios fue algo, o sea, algo bueno que salió de algo malo, se puede decir, porque en realidad, y yo le había aconsejado varias veces a mi hermano que o deberías de enfocarte en lo online, porque eso es el futuro. Entonces, no hay, se puede decir que decisiones concretas que ya se ha decidido, bueno, esto va a ser, pero sí yo pienso que en el futuro nos vamos a seguir enfocando en online, vamos a sacar nuevos productos para que la gente que estuvo comprando máscaras tenga otros productos em, que pues que utilizar, y claro, siguiendo con esa vibra de lo cultural, de nativo, lo indígena. Y sí, queremos entrar en varias cosas. En primero, queremos tener presencia más fuerte en los mercados grandes, porque ahorita principalmente todo es directamente en nuestro website. Ya comenzamos a vender en Etsy y en eBay, pero estamos solamente comenzando, pero queremos seguir creciendo en los otros mercados como Amazon, Walmart, um, todo ese tipo de mercado. Y también en el futuro queremos comenzar a vender por mayoreo, o sea, a otros retailers, no sé cómo se dice en español, pero em, Sí, revendedores, tiendas, sí. sí, exacto. Les queremos comenzar a vender a ellos más. Ya hemos tenido varias personas que nos han preguntado, "Oh, nos gustaría vender sus productos por mayoreo", pero hasta ahorita hemos estado tan ocupados pues sí, con los clientes de aquí, con organizarnos en cuestión
los productos que tenemos y pues es mucho trabajo. Entonces, no hemos hecho eso porque no queremos dar mal servicio a la gente que nos compre por mayoreo. O sea, si nomás lo hacemos mal y luego hay errores o algo, eso no, nunca es bueno. Entonces, esos son las metas pues que siguen. Perfecto. Una última palabra para las personas que nos van a ver, que son emprendedores, muchos otros tienen el negocio. ¿Qué consejos en términos del branding, de la marca, de la creación del acercamiento con el cliente tú les das? Porque yo entiendo que eso es una de las fortalezas de ustedes. ¿Cómo, eh, qué le exhortas tú a ellos para crear una mayor conectividad con sus clientes, no solamente a través de las redes, sino a través de sus mensajes y a través de la marca? Sí, pues yo pienso que primero debería de investigar acerca de sus clientes. Entonces, uno yo pienso que tiene que saber quiénes son sus clientes hasta antes de que comienzas a vender, o sea, saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus gustos. Entonces, yo les recomendaría a la gente que, si es posible, que le venda a grupos o a alguna gente que ellos ya tienen alguna conexión con ellos. Como por ejemplo, en nuestro caso, nos ayudó que por varios años, principalmente mi hermano Mario, ya tenía una gran conexión con gente que le gustaba y promocionaba la cultura nativa y indígena. O sea, él ya iba a eventos hasta antes de vender o nada de eso, simplemente él iba a esos eventos por su propio gusto, o sea, simplemente porque le gustaba. Entonces a la gente yo les recomiendo como por ejemplo si lo de ellos es, no sé, a lo mejor es correr en motos, entonces ya sabe a la gente que le gustan las motos, ya sabe cómo piensan, ya sabe lo que le gusta, ya sabe los problemas que ellos encuentran. O a lo mejor alguien su enfoque es en mujeres que son recientemente madres, ¿no? Ok, como ellas ya saben eso, fueron madres y conocen otras madres, ya saben lo que es, oh, que los bebés tienen esas necesidades. Entonces, yo en lo que yo he visto, mucha gente que tiene éxitos en encontrando o haciendo sus propios negocios es porque lo hacen de algo, de alguna experiencia que ellos han tenido o de algún grupo que ellos pertenecen o que conocen. Entonces, yo eso les recomendaría, o si es un grupo que todavía no está muy familiar, que vayan conociendo y antes de comenzar su negocio. Eso es perfecto que que lo comente. Una de las cuestiones que nosotros enseñamos en este centro de desarrollo de negocio, y es por donde comenzamos la identificación del cliente, dónde vive, qué le gusta, qué come, es hombre, es mujer, cuáles son sus preferencias, a dónde quiere ir. Creo que has dado en en el blanco o en el centro de la conversación, porque muchos de los negocios comienzan sin pensar a quién le van a servir. O sea, uno tiene una idea, pero no piensa en el cliente, no identifica. Y le comentaba hasta hace hace 2 días vinieron una persona con un negocio. Le digo, mire, eso es importante, pero debes saber quién es tu cliente. Porque, por ejemplo, si tu cliente es un perfil de una persona más joven, es más probable que para una campaña publicitaria tú uses Instagram, porque en Instagram hay más jóvenes que lo que hay en Facebook. Entonces es importante para todo conocer al cliente. Marco, agradezco profundamente la oportunidad que me das de que la gente oiga tu historia, oiga pura cultura. eh, una marca, a mí en lo personal no soy nativo americano ni creo que tengo mucho de eso, pero me llena mucho, mucho de orgullo el trabajo que ustedes están haciendo, ya que están mezclando el altruismo, creación de empleo, sin dejar atrás su cultura. Me parece interesante, agradezco el tiempo profundamente que nos has dado en esta entrevista, y si tienes algunas palabras finales de agradecimiento para las personas que te están viendo, si quieres decirle dónde te pueden contactar, el tiempo es tuyo.
Pues primeramente, sí, muchas gracias por este tiempo. Siempre es un gusto compartir de nuestro mensaje y de nuestra marca. Em, sí, yo sé, y también por parte de Mario, de Azucena y todo el resto de la familia aquí de Pura Cultura, también le decimos que muchas gracias. Y sí, nos puede encontrar en puracultura.net. También en Instagram estamos en Mi Pura Cultura. Si busca @Mi Pura Cultura, ahí estamos. También en Facebook, si busca Pura Cultura, también ahí aparecemos. Por cualquier cosa, algún mensaje, alguna pregunta, con gusto ahí nos pueden encontrar. Y pues sí, que todos estén muy saludables, que estén bien. Y sí, muchos saludos a todo el público. Muchas gracias, Margo, y a la familia de Pura Cultura por darnos estos minutos de su experiencia en lo que ha sido el negocio. Marco, te agradecemos profundamente. Gracias. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Buen día.